Bienvenido a las funciones aumentantes y disminuyentes. Los objetivos de este video son determinar los intervalos para los cuales una función está aumentando o disminuyendo usando el primer derivado. Empecemos por echar un vistazo a las definiciones de aumento y disminución de las funciones. Una función f aumenta en un intervalo para cada a y b en el intervalo. Si b es mayor que a, luego f de b es mayor que f de a. Entonces, ¿qué dice eso si b está a la derecha de a? Entonces, f de b debe estar sobre f de a, o puede decir que una función está aumentando si x se mueve a la derecha. Es gráfico. Y la definición de las funciones disminuyentes es solo el opuesto. Si b es mayor que a, luego f de b debe ser menor que f de a, así que b es el derecho de a. F de b debe ser menor o inferior a f de a, o podemos decir que una función está disminuyendo si x se mueve a la derecha. Gráfico se baja. Ahora, hay una conexión entre el valor de la derivada de una función y si se aumenta o disminuye. Echemos un vistazo a eso. Si el primer derivado es mayor de 0 para todas las x en el intervalo, luego f de x está aumentando en el intervalo. Entonces, si el derivado es positivo, la función aumentaría. Si f' de x es menos de 0 para todas las x en un intervalo, la función está disminuyendo. Entonces, si el derivado es negativo, la función se reduciría. Y si el derivado igual 0, entonces la función es constante en el intervalo. Echemos un vistazo a un gráfico. Recuerda, el derivado a un valor dado de x nos dice la pendiente de la línea tangente. Así que si mira esta línea tangente roja, obviamente tiene una pendiente positiva, lo que nos dice que este gráfico está aumentando o subiendo de izquierda a derecha. A medida que la pendiente de la línea tangente sigue siendo positiva, el derivado es positivo y por lo tanto la función está aumentando. A medida que llegue a este punto alto, en algún momento el derivado será 0 y luego se volverá negativo. Si el derivado es negativo o la pendiente con una línea tangente es negativa, la función disminuiría en este intervalo. En alguna parte aquí, el derivado igual 0 y luego se vuelve positivo de nuevo, así que la función de nuevo está aumentando en este intervalo. Echemos un vistazo a otro gráfico. Aquí podemos ver que la pendiente de la línea tangente es positiva, por lo tanto el derivado es positivo, y la función está aumentando en este intervalo. Llega a un punto alto y luego se convierte en una pendiente negativa, por lo tanto un derivado negativo. Y la función aquí estaría disminuyendo, porque está bajando. Aquí hay otra manera de mirar la misma idea. La parcela de la función original está en azul, y la parcela del derivado está en rojo. Entonces, si echas un vistazo a la función derivada aquí en rojo, estos y valores son positivos, por lo tanto la función azul está aumentando en ese intervalo. Aquí podemos ver que el derivado sería 0. Y al derecho de 0, de nuevo, los valores de la función roja son positivos, por lo tanto la función azul está aumentando. Esta función está aumentando sobre su dominio entero, por lo que lo llamamos una función estrictamente monotónica. Echemos un vistazo a uno más. De nuevo, nuestro derivado está en rojo, por lo que cuando miramos los valores de la función roja izquierda de 0, todos son negativos, lo que significa que la función azul debe disminuir, lo que va hacia abajo. Luego es 0 y luego al derecho de 0, todos los valores de la función roja son positivos, por lo tanto la función azul está aumentando. Puede querer hacer una pausa y mirar estos otros. No voy a discutirlos debido al tiempo. Esto nos lleva a otra definición importante. Un número crítico o un valor de una función es cualquier número c, donde el derivado evaluado en c igual 0. El derivado evaluado en c no existe. Parece lógico si queremos determinar el seno del primer derivado. Debemos encontrar donde es igual 0, y luego prueba a la izquierda y derecha de este valor. Obviamente, cambiará los pecados a la izquierda y a la derecha de donde es igual 0. El derivado también puede cambiar los pecados aquí, donde el derivado no existe por el punto afilado. Debemos tener en cuenta que solo porque un derivado igual 0 no significa que cambiará el signo del derivado. Podemos decir que esta función está aumentando a la izquierda de 0 y también aumentando el derecho de 0,
Aquí están las directrices para encontrar intervalos para los que una función está aumentando o disminuyendo. Paso 1. Vamos a localizar los valores críticos de la función. Utilizaremos estos números para determinar los intervalos de prueba. También debemos incluir puntos de discontinuidad. Luego determinaremos el signo del primer derivado en cada intervalo, y luego dibujaremos nuestras conclusiones. Si es positivo, está aumentando; si es negativo, está disminuyendo los intervalos dados. Nuestro primer ejemplo: encuentre los intervalos abiertos para el cual la función aumenta o disminuye. En primer lugar, necesitamos encontrar los valores críticos o los números críticos encontrando el primer derivado, y determinando donde esto no existe o donde es igual 0. No hay valores de x para los que esto no existirá, por lo tanto adelante y ponerlo igual a 0 y resolver. Esto es factorable. Parece que tenemos dos valores críticos o números críticos. Tenemos x igual 0 y x igual 4. Ahora, estos son los valores que vamos a usar para determinar nuestros intervalos de prueba. Como el dominio de la función original es todo real, si queremos determinar en qué intervalos el primer derivado es positivo o negativo, a 0 it igual 0 y a 4 it igual 0, debemos probar el intervalo del infinito negativo a 0. De 0 a 4 y de 4 a infinito. Ya he configurado esto. Aquí están los intervalos que acabamos de discutir. Ahora, seleccione un valor de prueba en cada intervalo y determine el signo del primer derivado. Entonces, podemos elegir cualquier valor aquí. Vamos a escoger -1, mayo 1 y 5. Vamos a subdesear estos en el primer derivado y determinar el signo del primer derivado. Utilice la calculadora de gráficos para hacer esto. Y ya tipé en la función derivada n1. La función derivada fue 3x cuadrada, 12x. Para determinar el signo en estos valores dados, voy a usar la función de tabla de la calculadora gráfica. Y como mi tabla está en modo AS, puedo tipar tanto en x igual. Y otra vez, no me importa realmente el valor específico, solo me importa el signo. Así que es como el primer intervalo es positivo, luego negativo, luego positivo. Vamos adelante y registre esto. Así que este intervalo es positivo, este intervalo es negativo y este intervalo es positivo. Bien, sabemos si el primer derivado es positivo, a este valor de la prueba es positivo sobre todo este intervalo, por lo tanto aumenta en este intervalo porque el derivado es negativo aquí, disminuye en este intervalo y aumenta en el intervalo restante. Así que avancemos y resumamos esto abajo. Sabemos que la función está aumentando de infinidad a 0 y también de 4 a infinito, y disminuyendo en el intervalo de 0 a 4. Miremos el gráfico de la función original, para poder verificar lo que hemos encontrado. Por lo tanto de infinidad a 0, esta función va arriba, así que está aumentando donde el primer derivado es positivo. De x igual 0 a x igual 4, está bajando o disminuyendo. Así que lo encontramos, nuestro primer derivado es negativo. Y luego por último, desde el 4 al infinito, la función va hacia arriba, lo que verifica nuestro primer derivado debe ser positivo y, de hecho, fue. Echemos un vistazo a un ejemplo más. De nuevo, encuentre los intervalos abiertos para los que aumenta y disminuye. Entonces necesitamos encontrar el primer derivado, vea donde no existe o donde es igual 0. El derivado sería igual a menos 2,3x al 2,3, 1 sería menos 1,3. Simplificando, moveríamos esto al denominador, que sería x a la potencia 1,3 o la raíz cúbica de x y si fijamos esto a 0, no hay valores de x donde esto será igual a 0, pero el primer derivado no existiría cuando x igual 0. Debemos tener el 0 hexaneutones el denominador. Entonces, solo tenemos un número crítico y eso es x igual 0. Así que avancemos y configuremos nuestra mesa. Porque hay solo un número crítico, solo tenemos dos intervalos, así que seleccionamos nuestros valores de prueba. Tal vez solo usemos -1 y +1. De nuevo, necesitamos encontrar el signo del primer derivado. Vayamos a nuestra calculadora de gráficos, y tomaremos nuestra función derivada. Volviendo a la tabla, aquí vemos que si x igual -1, el derivado fue positivo. En +1, el derivado es negativo. Así que concluimos que está aumentando en este intervalo y disminuyendo en este intervalo. Tan solo para resumir, verifiquemos nuestro trabajo con el gráfico. Aquí la función está aumentando. Y a la derecha, está disminuyendo.
Espero que ayude a explicar cómo puede usar el primer derivado para determinar cuando una función aumenta o disminuye. Gracias por ver.